Porque estás aquí, porque estás aquí, porque estás aquí. Segundo bloque, señores, bienvenidos al segundo bloque de A Viva Voz. Este encuentro de opiniones que en la pausa sigue, están como locos, el rabino y el doctor están intercambiando ideas rápidamente. Y ustedes del otro lado también lo están haciendo a través de nuestro Twitter, @AvivaVozCrónica. Allí podés opinar o con el hashtag numeral #AvivaVoz, esa es la manera que tenés. Salimos a la calle, como todos los programas, encaramos a la gente, en este caso con un tema muy particular, donde quizás la ciencia y la fe pueden no estar de acuerdo. La ciencia, dijo el doctor recién, es ver para creer. En la fe habrá que sentir para creer. ¿Qué es lo que pasa con los milagros? ¿Ustedes creen en milagros, aunque no les haya pasado? ¿Tuvieron algún milagro cerca? Ustedes en la calle, ¿creen que la ciencia y la fe están enfrentadas? Fíjense lo que dice la gente, se van a sorprender. Creo que en tu presencia. Creo en los milagros. ¿Por qué? Porque se me han dado muchos. Sí, creo en los milagros. Yo creo en los milagros, sí. Claro que sí. Sí, creo en milagros. Y al ser creyente tengo fe en general en todo. Yo tengo fe en mi religión. Tengo fe en que en el fondo somos todos uno, que nos podemos encontrar, que podemos sacar todos los errores de nuestra mente, las creencias que no nos sirven y encontrar un punto en común, que es eso eterno y que somos eternos. Para mí la ciencia y la fe no están enfrentadas. Digo que no, para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra. La ciencia es una cosa, la fe es otra. Por más que la ciencia te diga algo, si vos tenés fe, te vas a basar en lo tuyo. No están enfrentadas ninguna de las dos. No, para nada. Estuvieron a lo largo de la historia, están enfrentadas porque el ego humano va mirando de distintos lugares, pero la ciencia... sí, digamos, le cuesta más tiempo porque tiene que pasar por un montón de cosas, de pruebas y de cosas que atestiguan que eso es verdad según el ojo humano, pero la ciencia puede dar fe de la fe. Mi fe en la ciencia no es absoluta. ¿Se puede creer en Dios y las dos cosas? Sí, claro. Por supuesto. La ciencia no es infalible, listo. Sí, hay que creer en la ciencia. La ciencia nos ayudó mucho también, sí. No, no es infalible porque es algo humano, creado por nosotros. De hecho, se van descubriendo cosas que antes se creían que eran verdad, ya se sabe que no lo son, digamos, no es infalible, es algo creado por el hombre. ¿Por qué va a ser infalible la ciencia? ¿Por qué se pregunta? Bien, buenas opiniones allí, bien por la producción del programa y la gente opinando por la calle. Quiero empezar por los milagros, después abrimos y seguimos porque varias cosas quedaron. El concepto de milagro, ¿está en todas las religiones? ¿Por qué lo tenemos tan incorporado? Viste que la gente en la calle, todos dicen, sí, creo. Y yo soy de los que piensa que al milagro justamente lo genera la fe, nunca la ciencia lo podría comprobar porque va a estar cuando lo creemos y lo creamos. ¿En el Islam existe el milagro? En el Islam no hay no hay muchos milagros, hay un par de milagros que se pueden contar, pero no muchos. Pero uno que llama mucho la atención es que el profeta en el desierto recibe la voz del ángel de Gabriel y le dice, bueno, a partir de hoy quiero que me escuches y a partir de hoy vas a ser el mensajero de Dios. El profeta Muhammad, paz y bendición, le dice, ¿pero cómo? Si no sé ni leer ni escribir, soy analfabeto. Le dice, vos simplemente me tenés que escuchar y repetir y vas a ver que el mensaje va a llegar. Y hoy por hoy el Sagrado Corán es uno de los libros gramaticalmente más complicados, de un nivel cultural muy, muy alto. Y ahí está el milagro, cómo una persona que no sabe ni leer ni escribir pudo recitar, sus discípulos tomaron nota y llegar a ese nivel. Bien. ¿Entendés? Alberto, ¿en el budismo el concepto de milagro existe? La vida es el mayor milagro de la creación en el universo. Sí hay milagros, pero en realidad no sé si se toman como milagros. Por ejemplo, algunos maestros podían expulsar a los demonios, ¿no?, a través de su energía de las personas y se metían en animales esos demonios. Sí. Y eso podría ser considerado un milagro. Pero los maestros es como que no lo consideran un milagro. Sí. El Buda mismo también tenía desarrollados poderes de poder ver el pasado, el presente y el futuro, ver a muchos kilómetros de distancia, ¿no?, cosas que estaban sucediendo en otros lados, o tal vez atravesar la materia, porque también en el budismo no se cree que la materia sea algo sólido totalmente, sino que
es energía en movimiento, o sea que es espacio y energía. Pero sí, existen los milagros. Alguna vez, Adalberto, leí por ahí que la Virgen de Guadalupe, una de las advocaciones de la Virgen, es la Virgen que tiene mayor cantidad de milagros científicamente comprobados. Lo que parece loco, ¿no? Pero parece que es así. La Iglesia Católica muchas veces necesita, ¿no?, para canonizar y esto, la cuestión de comprobar si se quiere un milagro, o cómo se habla de eso. Yo tengo una dificultad, a pesar de ser católico, de que no creo en los milagros. Mirá, vos personalmente. No creo en los milagros, porque decir que uno cree en, etimológicamente hablando, en el origen del lenguaje, se cree solamente en Dios. Claro. Lo estoy diciendo por lo del tape, digo, claro, claro. Pero no es un preciosismo, es una actitud existencial. El milagro es un producto, es una obra que surge de esa creencia en Dios. Fe, claro. Porque muchas veces se dice, usted, padre, que me dio tal bendición y me curó. No, yo no te curé, yo fui meramente una medición, no. Sí. Estamos en la televisión. Una mediación. Mide bien el programa. Una mediación. Soy una mediación. Bueno, Jesús, que más de una vez las historias de sanación son consideradas milagros, la frase te sanó, no te sané yo, sino tu fe en mí. Tal cual. Bueno, el milagro presupone la fe, creer en, de alguna manera abandonarse, pero no irracional. Claro. Sino toda la persona. Cuando uno dice amén, estoy diciendo, sí quiero esto para mí, no es simplemente una cosa automática. Presupone la fe y también, por otro lado, Jesús, lo interesante es que quiso formar una comunidad y hacer participar ese poder de hacer milagros a sus discípulos. Hoy es que estamos muy, creo que lo hablamos en programas anteriores, muy detrás de los mesianismos políticos y de otro tipo. Jesús quiso compartir ese poder, por eso la palabra apóstol tiene un significado muy lindo, significa enviado en el nombre y con el mismo poder de quien lo envía. Bien. Damián, un poco milagros judíos. Lo que decían los compañeros. Yo me ubicaría en el medio, nuevamente, una vez más. El medio es mi lugar. Un milagro nuevamente de fe poética. Si lo podemos explicar, entonces no es un milagro. Si hoy le damos la explicación de milagro porque no conocemos la explicación, pero en 100 años o en 2000 años lo podemos entender, bienvenido y lo comprenderemos. Por otro lado, si tengo fe en que sucesos que no entiendo suceden, digo, no lo entiendo, no sé de qué estamos hablando. Ahora, el milagro, el pacto ficcional. Yo cuando voy a ver una obra de teatro, quiero creer que lo que está sucediendo es real. Y a ese señor que acuchillan le duele y se muere. Y la viuda llora de verdad. Porque si no, no me pasa nada. Claro. Digo, y yo sé que es mentira, pero vamos a jugar un ratito. El día que todo esté comprobado y todo se entienda y todo se demuestre, yo prefiero no estar. Porque va a ser aburrido. Pero hay cosas que no sé si comprobadas, pero de las que podemos claramente ser testigos. Vos como pastor, Osvaldo, habrás visto casos de sanación donde un montón de gente orando parece sumar esa energía y multiplicarla y lograr milagros. Sí, bueno, infinidad, te puedo decir. Creo que la realidad de Dios es una experiencia. Es decir, no es algo que se adquiere racionalmente, no es algo que se hereda. Vos por nacer en un garage no vas a hacer auto, sino que es una experiencia. Por lo menos es mi caso, y esa experiencia es la que te permite darte cuenta que ese Dios está. De otra manera estás como en un círculo que uno dice, bueno, es ver para creer o creer para ver. Claro. Y cuando te das esa concesión, que a veces llega acompañado de la necesidad. Yo creo que infinidad de nuestros argumentos, donde el peligro por el que camina como en un precipicio la racionalidad, es la soberbia de no darle la opción a que esa posibilidad esté, que en algún lugar exista. Pero creo que te toma de la mano la necesidad, el dolor, el momento difícil, cuando te dicen que tu hijo se te va a morir, cuando
estás en un límite y ahí decís, ¿y por qué no probar? Claro. Y de repente te das cuenta que ahí estaba y no sabías que existía, ¿no? El arrodillarse y pedir, ¿no? En el símbolo de buscar la humildad en un momento difícil. Te veo hacer caras, el médico y la ciencia. Te voy a arrancar por un lado, después me va a hacer, pero ¿te ha pasado alguna vez de verdad en un hospital? Viste que los médicos, lo dije al principio del programa, quedan en manos de Dios, ¿no? Es una frase donde ya de verdad, científicamente, la enfermedad no la podemos tratar, pasa. ¿Y te ha pasado, porque todo el mundo ha escuchado alguna vez, de tener más o menos cerca alguna cura milagrosa? ¿Se cree que haya pasado algo con un paciente que no encontrase el por qué se curó? Con fe voy a decir que no. Pero yo quería hablar de los milagros, porque el milagro es un sustantivo, pero puede ser un adjetivo. El milagro como sustantivo no creo, pero sí como adjetivo. Como cuando una uno cura dice milagrosa. algo milagroso. Claro. Milagroso es cuando uno hace una obra musical, dirige y sale perfecto. Digo, esto es maravilloso, esto es milagroso. Sí. Cuando yo como neonatólogo fui a muchos partos de muchas mujeres, pero cuando vi nacer a mi primer hijo, fue un milagro. Fue una cosa absolutamente distinta, pero no es un milagro. Porque yo creo que esa palabra milagro que entró en la cultura y en la cultura de la gente, sí, le da una concepción como algo sobrenatural, algo maravilloso. Entonces, como adjetivo, decir que es maravilloso, que es milagroso, yo lo acepto. Ahí te lo, claro. Y voy a confesar algunas cositas que son muy divertidas y supongo que ustedes lo van a compartir y se van a reír conmigo. Yo he tenido la suerte de dirigir muchos conciertos, muchos de ellos en iglesias, y cuando uno dirige un concierto en una iglesia, tiene el público atrás, está la orquesta, y en general está Jesucristo. Sí. Y yo le voy a confesar, no se lo digan a nadie, ayúdame, le digo. Ayúdame. Porque esto son cosas que uno va como adquiriendo, sí, y van entrando los poros, porque la religión está permanentemente en la sociedad. Te voy a poner poético para perdón, sí, termina. Perdón, pero discúlpame. No, está instalado. Entonces uno a veces utiliza esas herramientas. En mi profunda convicción no. Pero siempre es como decir, bueno, yo tengo mis cábalas. Sigue necesitando, seguís necesitando la razón. Decía, ¿no? Para juntar algunas cosas, vos hablabas de poesía, el señor es director de orquesta, y Alberto decía del milagro de la vida. Y creo que esto alguna vez también lo hablamos acá, la cuestión de la fe en el propio cuerpo. Cuando uno lo piensa, digo, nuestro cuerpo funcionando 50.000 cosas a la vez, casi como si fuese una orquesta perfecta, y que uno ni piensa en eso, y simplemente vive. Digo, ¿no somos como un ejemplo empírico de un milagro caminando? ¿No podría venir a decir un científico, cada uno de nosotros es un milagro? Sí, es maravilloso, ¿no? Bueno, no soy doctor y lo tengo acá al lado. Pero realmente, vos sabés que me gustó mucho un libro de un neurocirujano y él, siendo un investigador y profesional, descubre algunos detalles. Por ejemplo, y Damián sabe bien, la circuncisión que se realiza en el 8º día, fue una orden de Dios dada a Moisés y él investigó por qué y llega a la conclusión luego de la investigación que es el punto en la vida del ser humano donde está la mayor concentración de la vitamina K que promueve, incentiva la coagulación. Es decir, muchos cientos de años después, él corroboró y decir por qué en el desierto llevaron adelante esa práctica con pocas condiciones de higiene y la llevaron adelante. Y quizás me voy a otro tema, ¿no? 2 astronautas. Sí. Uno recorrió todo el espacio, regresó a la Tierra y dice, bueno, vi todo acá, a Dios no lo vi por ninguna parte. Regresó el segundo astronauta, un hombre de fe, y dijo, recorrí todo el espacio y a Dios lo vi por todos lados. Es decir, que todo tiene que ver con una actitud interior frente a una experiencia de la vida y especialmente con ese Dios, ¿no? Bien. Y aquellos que se reconocen ateos y que de verdad quieren ver, para que en algún momento les pasa, vuelvo con Einstein, que ustedes lo nombraron, a mí alguna vez me soplaron que una de las últimas cosas que dijo Einstein antes de morir es, ahora quiero saber qué opina Dios de mí. O sea, hasta el menos creyente a último momento le agarra ganas de creer, ¿no? Porque se te está acabando. Y varios piden al cura. Varios pidieron el cura y hay varios ejemplos históricos. Que piden el cura a último momento. Claro. Y algunos ven venir al cura y se asustan. También. También. ¿Y Sam?
No, decía que la fe es ciega. Sí. Uno, en el Islam también hay un montón de hechos que sí se pueden comprobar científicamente. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos prohibido comer cerdo. Hoy por hoy hay una explicación científica. En su momento traía triquinosis. Entonces, hay que tomarlo como una cuestión milagrosa de fe. No sé, en su momento fue una visión espectacular, decir, no como más cerdo. Hoy por hoy hay una explicación científica, la triquinosis. No tomamos alcohol. Hace 1400 años, ¿por qué no tomar alcohol? Hoy por hoy es el mal mayor. No son ni las drogas, ni las guerras, sino el alcohol. Y nosotros ya de hace 1400 años ya tenemos prohibido tomar alcohol. Sí, hay muchas cosas que con el tiempo se han podido probar. Lo interesante es hace 1400 años como al profeta, y pues fue una cuestión de fe, le salió. Claro, como quizás la fe actuó allí. Alberto, ¿algo para sumar? Me quedé colgado con lo del alcohol. En el budismo tampoco se toma alcohol o se utilizan sustancias que alteren la conciencia. ¿Y por qué? Porque cuando vos tenés alterado en algún grado la conciencia, podés matar, podés robar, podés mentir y podés tener conductas sexuales que no son correctas. Entonces estás rompiendo el quinto precepto, estás rompiendo todos los otros 4. Bien, le extiendo a los 6, en este caso, la pregunta. Quiero ir a estos ejemplos que hablábamos recién, de gente que claramente la fe ha actuado sobre su salud. ¿Existen casos, realmente ustedes ven el poder de la fe cuando se dice que se pone a orar? ¿A ustedes les habrá pasado más de una vez de tener que orar con algún enfermo, con alguna familia desesperada? Digo, según las religiones siempre se termina. ¿El poder de esa fe se ha podido ver más de una vez? ¿Qué opinión tienen ustedes sobre eso? En el Islam hay una obligación que es visitar al enfermo, sí, pero no como una obligación de que tenés que ir. El hombre de buena fe, digamos, tiene que ir a visitar a sus enfermos, porque obviamente hay una cuestión de fe y de apoyo, y la verdad que yo he visto gente que ha estado mejor, se ha sanado. Pero digo, la oración, el mantra, el rezo, el Padre Nuestro, tienen un poder. Digo, se ha comprobado que tienen un poder. A ver, en ciencia eso también se podrá llamar de otros modos. Sugestión, ganas, voluntad. Sí. Algunos dicen, bueno, un poder mental, qué sé yo, pero hay una energía. Algo pasa distinto de si no lo haces. Sí, quien tiene ganas de vivir es más probable que quien no tiene ganas de vivir. Sí. Quien tiene amigos, quien tiene familiares, quien lo visita a la gente, tiene más probabilidades que quien no. Y si todavía no está muy catalogado qué y cómo, cada uno podrá verlo como quiera. Claro. Pero es, de nuevo, lo que decía antes Osvaldo, es una actitud de vida. No necesariamente hay que cerrarlo ni en ciencia ni en fe. El Talmud trae algunas historias donde hay unos debates teológicos muy interesantes, que no te voy a aburrir con la historia entera, pero en un caso es cómo cruzar un río. Si en la balsa cruzarlo solo, cruzarlo con más gente, cruzarlo con gente de otros pueblos, y cada uno con su argumento teológico, filosófico, y viene un maestro, un rabí, y dice, y yo reviso la balsa. Y en otro caso hay una discusión sobre alguien que cae de una escalera y muere, y cada uno también discutiendo teología, y viene un rabí, un maestro en el Talmud, y dice, y la escalera habrá estado floja. Es decir, ¿dónde ponemos la fe? ¿Desechamos absolutamente toda la razón, toda la búsqueda o no? El tema está, Pato querido, en los valores. La ciencia, que no habla de valores, sino que va detrás de una ética, una moral, una legalidad que se va construyendo en la sociedad. Y la religión se ha ocupado de trabajar esos valores. Hay que ver cómo coordinamos eso, porque el problema está, ¿quién decide qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién dijo que vivir más, si tenemos muchas vidas, si reencarnamos, si vivimos menos, si Dios quiere? Entramos en otras dimensiones, tenemos que definir eso, y eso es subjetivo. En el Estado la ley definirá, pero cada uno de nosotros irá buscando. Entonces, mientras no viole la ley, mientras no vaya contra los demás, ¿cuáles son mis valores? Los busco yo. ¿Cómo quiero vivir? Y yo quiero tener la mayor cantidad de razón, de ciencia, de certeza, para vehiculizar mi vida, y quiero vivirla, quiero habitar el misterio, es decir, saberme pequeño, limitado, finito,
y disfrutar los placeres que implican eso, habitar el misterio. No sé, me enamoré, creo. Otra vez. Alberto, está terrible, está terrible. El amor. No, bueno, siguiendo con la temática del vino acá, vitivinícola, bueno, el primer milagro que realizó Jesús es convertir el agua en vino en un casamiento, en las bodas de Caná. No, y quería completar esto. Antes se habló de los dogmas. La religión trasciende los dogmas. De hecho, en la Iglesia Católica los dogmas son muy pocos declarados. Los dogmas declarados son muy pocos. Y lo tercero, yo un poco ironicé con la cuestión esta de que se acerca el cura y viene la muerte. Yo tengo una experiencia con una señora que no podía hablar y cuando yo era seminarista, estaba preparándome para cura y le llevé un sacerdote y abrió los ojos así como diciendo, se me viene la muerte, pero nada que ver igualmente en la experiencia. Esto que decía Isam, Jesús lo dice muy claramente, estuve enfermo y te visité, y los que lo hicieron se preguntan, ¿cuándo fue que lo hice? Y Jesús les responde, cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, con el más postrado en una cama, lo hicieron conmigo. Y antes del programa, ya que hablabas vos de la previa, con el médico, con el doctor, compartíamos las experiencias de, por ejemplo, los capellanes de hospitales, que ayuda mucho en las terapias intensivas y es una misión muy importante. Muy importante. Voy un poquito, perdón, sí, Osvaldo. No, iba a mencionar la cuarta parte del tiempo que Jesús pasó en la tierra, que registran los evangelios, la dedicó para sanar enfermos, ¿no? Y Él nos alentó a que siguiéramos creyendo, ya que nuestra fe nos hace creer que Jesús vive, y esto es lo que uno ve en las reuniones, Pato, que en realidad uno no lo puede explicar. La otra vez para una chica jovencita me dijo, pastor, la primera vez que yo vine acá al templo, vine en silla de ruedas y hoy quiero dar gracias porque estoy caminando. La verdad que yo ni me recordaba el primer día, pero ahí estaba frente a su hecho, frente a su expresión, y es una realidad constante donde la persona alumbra la experiencia de los milagros, ¿no? Voy a pasar un toque por la tribuna de vuelta, a ver quién tiene ganas de opinar. Niña, ¿cómo le va? Bienvenida, Hello. ¿Cómo era su nombre? Alice. Vamos, Alice. Sí, yo pienso que el ser humano no debería fragmentarse. Bien. Somos espíritu, psiquis y materia. Creo que el científico necesita mucho también de la fe antes de empezar a investigar, ¿no? Bien. Cree en eso y después investiga y verifica. Bien, es una buena opinión. ¿Quién más? ¿Quién tiene el micrófono por allí? Maestro, dígame su nombre, ¿cómo le va? Aldo. Aldo. ¿Qué tal, Pato? Al señor budista le quería consultar, porque él habló de Einstein como uno de los científicos que quizás más colaboró para unir ciencia con fe, ¿no? Y justamente creo que uno de los puntos centrales de Einstein es cuando habla de la teoría de la relatividad de la materia, justamente. Entonces, que él plantea esta idea de que todo es energía en movimiento, ¿no es cierto? Entonces, ahí partimos de las buenas y las malas energías, que quizás ahí esté la clave, ¿no? Para entender un poco todo este tema de los milagros y bueno, y como que todo es energía en movimiento, ¿no? ¿Usted qué opina de eso? Mirá, una de las enseñanzas del Buda es el Sutra del Diamante o el Sutra del Diamantino Cortador. Fue una de las primeras enseñanzas que dio a sus discípulos y está hablando prácticamente de la teoría cuántica en todas esas enseñanzas, donde todo es energía, todo está en movimiento, y cuando empieza a llegar a, digamos, a la parte atómica, empezás a dividir y no hay nada, es vacío y energía en movimiento. La esencia del budismo tiene que ver más con una física cuántica. Bien, señores, a lo largo de todo el programa se fueron escuchando distintas frases. Ustedes también estuvieron opinando aquí abajo a través del Twitter, @AvivaVozCrónica, o con el numeral @VozCrónica, la posibilidad de que todos opinen sobre este tema. Frases que se han escuchado a lo largo del programa, como siempre hacemos, las repasamos, sin que importe tanto quién las dijo, sino que nos quede grabados cosas que se dijeron aquí en el programa. La vida es el mayor milagro del universo, es una de las frases que se puede destacar que se ha dicho aquí. El milagro
milagro es un producto de la creencia en Dios. Creer o no creer tiene que ver con una actitud interior y con la experiencia de vida de cada uno. La fe complementa y eleva la razón. Distintas frases que han ido sucediendo a lo largo del programa. Tenemos un cerebro y una vida interior. No hay oposición entre ellos. El milagro es un producto de la creencia de Dios, eso ya lo habíamos dicho, y fe y ciencia no juegan el mismo juego, por lo tanto no hay punto de contradicción entre ellas. Aquí se dijeron, ustedes las escucharon, también ustedes las están tuiteando, la están viendo como todos los domingos, pasada la medianoche, estamos aquí en A Viva Voz. Y Héctor, te hago una pregunta de algo que surgió por acá, ¿no? La cuestión ética varias veces salió asociada a la ciencia, ¿no? El avance de la ciencia, que muchas veces es difícil, en el informe al principio también decía, ¿no? Algo que se ha investigado y se ha descubierto para bien y termina siendo utilizado para mal. Dentro de la medicina la cuestión ética es muy ¿no? límite. A vos personalmente, ¿cómo te pega eso sin tener una fe que te Está diga? clarísimo, está claro. Yo creo que tanto la ciencia como las religiones han cometido graves daños a la humanidad. Las guerras religiosas, la persecución a la Edad Media, y eso fue en nombre de la religión. Mucha gente murió por la religión. Con la ciencia pasa exactamente lo mismo. Hay cosas de la ciencia que favorecen el desarrollo de la vida, la mejor calidad de vida, el mayor tiempo de vida, y hay cosas que la ciencia hacen que destruyen a la vida. Sí. Y hay un ejemplo que es paradigmático. El científico, por definición, que es lo que tenemos todos los seres humanos, tiene una profunda curiosidad. Uno de los constantes del ser humano es la curiosidad. La curiosidad es lo que hace generar la ciencia, querer conocer más y más. Y voy a dar un ejemplo que es dramático. Cuando se tiró la primera bomba nuclear en Hiroshima, los que hicieron la bomba lo festejaron y tomaron un champán, y hay una foto que está en eso. ¿Por qué? El científico quería obtener una cosa, y esa cosa la obtuvo. Sin importarle el Sin importarle. resultado, Entonces, claro. al científico, Funcionó, por digamos, definición, claro. obtuvo lo que quiso. Sí. Por eso es muy importante los resguardos bioéticos respecto a la ciencia. El investigador investiga y la sociedad es el que tiene que darle el marco ético. Bien. Afortunadamente, hoy en la medicina, la bioética juega un rol muy importante. Todos los ensayos clínicos que se hacen con los pacientes, que son muy importantes para avanzar en la ciencia, pasan siempre por un comité de bioética. Bien. Y quería mencionar que una de las cuestiones por las cuales la vida tiene mayores cantidad de años hoy, si nosotros pensamos en el siglo XVII, XVIII, la expectativa de vida eran 25, 30, 35 años. Sí. Hoy la expectativa es de 75, 80 años. Eso se debe a algunos avances de la ciencia. Claramente. Por ejemplo, y el más importante es el agua corriente y el sistema cloacal, más, por ejemplo, otra cosa fundamental como son la presencia de las vacunas. Bien. Si no- Ese comité del que vos hablás, y acá extiendo la pregunta a todos, labura, piensa, se discute hoy por hoy en algo que a mí particularmente es una de las cosas que más me asusta con el tema de la tecnología, lo que es la intervención en el cuerpo humano. ¿Viste cuando uno empieza a escuchar esas historias de, bueno, hasta dónde se puede clonar, se puede manipular genéticamente, se puede, no sé, instalar un microchip? Digo, hoy por hoy se escuchan esas historias. Estos lugares, ¿es la religión el lugar para ponerle un límite a la ciencia? ¿Tiene que haber una autorregulación dentro de esta bioética? ¿Cómo se maneja Yo eso? estuve en un comité de bioética de un centro de medicina reproductiva, en la cual participaban abogados, religiosos y demás. Claro que hay que ponerle un límite, por supuesto que hay que ponerle un límite, porque, a ver, no pasa solo por la buena voluntad o la inteligencia de una persona. Todos tenemos componentes, ojo, léase bien, psicóticos. Epa. No es que todos somos locos, pero tenemos Algún locuritas. componente, alguna Tenemos. alteración de Entonces, la psiquis. ¿qué es lo que hace el ser humano? ¿Qué hizo la civilización para preservarse contra esas cosas malas que tenemos todos? Uno es la religión, la ética, la moral. Bien. Entonces yo creo que la ética juega un rol muy importante y en lo que hace fundamentalmente a la medicina, cada vez más están instalados los comités de bioética que regulan cómo se debe investigar
y qué es lo que se debe hacer. Bien, claramente nos quedó corto el programa de hoy, no sé si alguno quiere aprovechar, nos quedan minutitos nada más para ir cerrando, Osvaldo. No, cortito. quizás alentar, creo que mucha gente nos debe de estar viendo en una necesidad, y a veces la necesidad es la oportunidad para probar a Dios y descubrir que Él está y que puede cambiar nuestra historia. Damián. Sí, yo para cerrar, ¿no? En forma de resumen diría que estudiemos, que pensemos, que analicemos y que veamos empíricamente y que tengamos fe en la vida, en lo que cada uno tenga fe, siempre que vaya para el bien de uno y para el bien común. El bien común, Alberto. Hace un año la Iglesia celebró el año de la fe y en ese año ocurrieron dos cosas realmente extraordinarias. La primera, la renuncia de un papa, Benedicto XVI. Planteó su fragilidad y el advenimiento de un papa latinoamericano y argentino. Sí. Y el papa, que se lo llama emérito ahora, Benedicto, es un gran teólogo, sintetiza la fe y la razón, tiene una expresión muy linda que utilizó en ese año de la fe que dice, reza, la fe se fortalece dándola. Alberto. El Buda nos enseñó una técnica que de ser una persona común, un fabricante de abono, pasamos a ser un ser de luz, en el cual somos nosotros mismos, el Buda. El poder de la fe justamente radica en que, bueno, no se puede explicar. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ustedes del otro lado, a la tribuna aquí también, al equipo de producción, a los técnicos, que son los científicos de este programa, los camarógrafos, los sonidistas, la parte material de A Viva Voz. Gracias a Crónica TV por estar aquí con nosotros, confiando en este programa todos los domingos a la noche. El próximo domingo, más o menos que sigue el tema. En este caso, no sé si enfrentados o juntos, hablaremos de religión y fe. La palabra dogma, que hoy estuvo dando vuelta, seguramente también estará el próximo domingo. Un abrazo enorme, nos volvemos a encontrar entonces. Gracias, gracias. Fue la vez que me perdí y hoy Juan Luis ya no llueve café por estos campos, pero estoy bien y creo que es porque estás aquí, porque estás aquí. Porque estás aquí de nuevo, hoy estás aquí.